Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y como ya habéis visto, supongo que estaréis conociendo a mi inteligencia artificial que he decidido crear y que va por libre en este tratado de conocimiento de acerca una prueba, un prototipo de qué es lo que viene. A partir de estos días vais a escuchar comentarios que haga yo acerca de mi inteligencia artificial, que me está tocando un poquito las canicas, y la inteligencia artificial os hablará y os contará cosas que ella piensa, de lo que yo pienso, en este camino que vamos a hacer como prueba de este futuro tan incierto. Por cierto, ayer tuve un primer encontronazo con mi inteligencia artificial acerca de la conciencia. Pero bueno, supongo que ya os lo contará, porque yo estoy más centrado en lo humano. Bueno, aunque a través de la inteligencia artificial, mi inteligencia artificial creada, vamos a descubrir también muchas cosas. Volvemos a los viajes chamánicos y volvemos a un capítulo titulado Los primeros curadores, donde vamos a visitar a varios curadores. Ya el podcast de los viajes chamánicos, curación y poder, está creciendo y que está creciendo muy bien. Hemos tocado éxtasis, definiciones de chamanes, chamanismo local universal, psicología autóctona mexicana, curación interior. Un montón de cosas. Vamos a los curadores. Porque son curadores los chamanes. Los chamanes no han sido tomados en serio por la mayoría de los médicos alópatas, a pesar de que muchas tradiciones chamánicas han desarrollado sofisticados modelos de curación a lo largo de los siglos. Además, dichos modelos han sido lo suficientemente flexibles como para sobrevivir en contacto con la medicina alopática e incluso para incorporar la práctica de la misma. Pocos son, en cambio, los facultativos alopáticos que han incorporado la sabiduría chamánica en las prácticas de su medicina, lo que pone en cuestión no solo sus prejuicios, sino su flexibilidad. A excepción de sus conocimientos de herboristería, en general el chamanismo ha sido ignorado o ridiculizado por el mundo médico y académico. No obstante, los chamanes han sido los primeros curadores del mundo, los primeros diagnosticadores, los primeros psicoterapeutas, los primeros funcionarios religiosos. Hay estudiosos que dicen que la primera religión o las religiones surgen del chamanismo. Los chamanes pueden ser definidos como curanderos indígenas que alteran deliberadamente su conciencia a fin de obtener conocimiento y poder provenientemente del mundo de los espíritus, ayudar y curar a los miembros de su tribu o de su comunidad. Hay métodos chamánicos de curación que guardan un estrecho paralelismo con la terapia conductista contemporánea, la quimioterapia, la interpretación de sueños, la terapia familiar, la hipnoterapia, la terapia ambiental y el psicodrama. Es evidente que los chamanes, los psicoterapeutas y los médicos tienen más en común de lo que generalmente se supone. Sin embargo, para el chamán la dimensión espiritual de la curación es de extrema importancia, mientras que los médicos y los psicoterapeutas suelen ignorarla por completo. A menudo los chamanes rescatan almas perdidas, se comunican con los espíritus, hacen hincapié en la interconexión de sus pacientes con la comunidad y con la tierra, facilitan la purificación espiritual a quienes hayan violado tabúes sociales, interpretan sueños y visiones y subrayan la importancia del crecimiento espiritual como objetivo personal de la vida y de la de ser útil a la humanidad y a la naturaleza. Esas funciones raramente adquieren importancia ni tan solo respetabilidad en el mundo ideológico de los médicos alopáticos occidentales y otros especialistas de la salud. La primera que vamos a visitar es María Sabina. En 1980 nos cuenta este autor que visitó, y no es Jacobo Greenberg, visitó Oaxaca, México, y tuve la gran suerte de poderme entrevistar con María Sabina, legendaria practicante del chamanismo que en 1955 había compartido con el mundo exterior sus conocimientos de las ceremonias curativas mazatecas con hongos sagrados. Nacida en 1894, María Sabina había llevado una vida muy dura y dolorosa. De niña perdió a su padre y al principio comenzó a comer hongos psicotrópicos para combatir el hambre. En una ocasión, cuando su hermana estaba enferma y María Sabina había consumido hongos alucinógenos, se le apareció la figura de la muerte.
Tras esa visión, aseguró haber recibido orientación de seres espirituales superiores en cuanto a cómo curar a su hermana, y ésta se recuperó de su dolencia. A partir de aquel momento, María Sabina se convirtió en una conocida curandera o herbolaria, y la gente comenzó a acudir a ella desde muchos kilómetros a la redonda. Doña María, como se la conocía respetuosamente, estaba convencida de que los hongos aportaban sabiduría, curaban las enfermedades y representaban la carne y la sangre de Jesucristo. Después de la defunción de su segundo esposo, cuando doña María tenía poco más de 40 años, comenzó a trabajar exclusivamente con los hongos sagrados y pasó a ser conocida como sabia. Me contó que los hongos aparecían por voluntad de Dios. En el modelo de curación de doña María se realizan varias operaciones, tales como el diagnóstico, la identificación de la causa de la enfermedad y el tratamiento de la misma, después de que la sabia y sus clientes hayan consumido hongos sagrados. Doña María afirmó que Jesucristo o algún otro ser espiritual superior operaba a través de los hongos para revelar el origen de la dolencia y el remedio correspondiente. Doña María, operar significa actuar, no el hecho de intervenir con un bisturí. Doña María había observado que su bisabuelo, su abuelo, su tía abuela y su tío abuelo eran sabios que consumían hongos sagrados durante las veladas nocturnas. Para evitar problemas con la Iglesia, asistía a misa y contribuyó a la fundación de una asociación femenina llamada Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad, el párroco del pueblo salió en su defensa cuando las autoridades federales intentaron prohibir sus veladas con hongos. La imaginería de la liturgia ceremonial de Doña María era claramente católica, pero con un fondo de odas y salmos provenientes de los sumos sacerdotes de Moctezuma, soberano azteca derrocado por los invasores españoles en 1521. Aunque la Inquisición española había declarado las veladas ilegales, estas se habían seguido practicando en secreto durante más de 4 siglos. Cuando se descubrió que todavía se celebraban, multitud de jóvenes de Norteamérica y de Europa occidental acudieron a Osaka para probar personalmente los hongos psicotrópicos. Doña María simpatizaba con su deseo de ilustración espiritual, pero criticaba el hecho de que aquellos jóvenes no respetaban las tradiciones mazatecas y consumieran los hongos sin una preparación adecuada ni la orientación de un sabio. Es más, lo hacían por ocio. La palabra mágica. Cuando le pedí permiso para tomar fotografías, doña María se disculpó y regresó al cabo de unos minutos con su túnica ritual bordada a mano, llamada huipil. Una de mis amigas, claramente conmovida por el impacto del gran carisma de doña María, comenzó a llorar desconsoladamente. Inmediatamente doña María se separó con ella del grupo, rezó por ella y le frotó el cuerpo con flores blancas, frescas. A los pocos minutos cesaron las lágrimas y la mujer en cuestión dijo que sentía una paz y una felicidad que perduraron varios días. María Sabina dejó de practicar poco antes de cumplir los 90 años, volvió a casarse y vivió en su pequeño pueblo hasta su muerte en 1985. Entre tanto, permitió que se grabaran y transcribieran las canciones y cánticos con los que acompañaba sus veladas. Uno de ellos se describía a sí misma y su función de la siguiente manera: soy mujer de esfuerzo, soy mujer de llanto, soy mujer de palabra, soy mujer creadora, soy mujer curadora, soy poseedora de la sabiduría de las plantas. En otro, relataba la experiencia de una visión. Así es como se ve cuando voy al cielo. Dicen que allí es como la suavidad, dicen que es como la tierra, dicen que es como el día, dicen que es como el rocío. Vamos a otro chamán, Fernando Fernández. En las islas de San Blas, en la costa atlántica de Panamá, los indios cunas han conservado muchas de sus formas tradicionales de curación. R.L. Van de Kassel, psicólogo, realizó investigaciones de campo entre los cunas y descubrió que creían en poder anticipar las enfermedades o desastres inminentes a través de los sueños. Los chamanes cunas utilizan diversos procedimientos para garantizar un sueño tranquilo, incluido el de tallar madera aromática para colocarla en las cuerdas de la hamaca. En 1985 dio un ciclo de conferencias sobre la psicología de los sueños en la ciudad de Panamá. Entre los participantes se encontraba Fernando Fernández, chamán cuna de poco más de 30 años. El autor de este artículo que estoy extrayendo es Stanley Krippner, por si a alguien le interesa. Don Fernando
explicó el modelo de curación de los kunas, aclarando que él era un avisua o cantante. Entre otros tipos de chamanes kunas se encuentran los inaduledi, especializados en curas herbolarias, y los nele, especializados en diagnósticos que, según se dice, viajan por dentro de la tierra hasta el mundo inferior. Todos ellos trabajan en íntima colaboración con los espíritus de curación y con los animales de poder, venerados por los kunas a lo largo de los siglos. También disponen de curanderos no chamánicos, tales como las abuelas, que ayudan en los partos. Don Fernando afirmó que había varios tipos de avisuas. El cantule, por ejemplo, es un cantante ceremonial que oficia en los acontecimientos especiales, tales como los ritos de pubertad y las ceremonias celebradas cuando se corta el cabello por primera vez. A don Fernando, por otra parte, se le pide que cante cuando alguien está física o mentalmente enfermo, cuando una mujer tiene dificultad con el parto o cuando algún animal está excesivamente excitado y es preciso tranquilizarlo. Los avisuas también pueden cantar por otras diversas razones, como por ejemplo para ayudar a un obrero a sostener metal caliente en la construcción o a una persona que desea atraer a alguien con fines amorosos. A todos los avisuas les está permitido cantar para divertirse, cuando no están ocupados curando a alguien. Al igual que la mayoría de los chamanes kunas, don Fernando no practica permanentemente el chamanismo. Vive en Ustopo, la más poblada y más tradicional de las islas de San Blas. Mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Panamá, uno de los profesores le formuló a don Fernando algunas preguntas sobre la cultura de los kunas. Se avergonzó al no poder responderle y darse cuenta de que su profesor estaba mejor informado que él sobre las tradiciones de su pueblo. Esa experiencia le motivó para convertirse en avisua y con algunos de sus amigos fundó la Sociedad para la Conservación de la Cultura Kuna. Uno de sus intereses consiste en grabar y conservar los centenares de canciones curativas utilizadas por los avisuas. Las canciones kunas de curación son complejas y difíciles de aprender. Don Fernando confesó que solo había aprendido 15 de ellas. La más corta dura aproximadamente 1 hora y la más larga, que es la canción de los muertos, dura unas 14 horas y tardó 1 año en aprenderla. Don Fernando me permitió que grabara la cuanusa, canción utilizada para combatir la fiebre. También conoce canciones para tratar jaquecas, superar el miedo, facilitar el parto, curar el alcoholismo y desalojar los fantasmas de una casa. Las canciones varían en estilo y contenido, pero todas piden ayuda al mundo de los espíritus. Según el modelo de curación kuna, la mayoría de las enfermedades las causan los gérmenes y otros microorganismos. Sin embargo, incluso los gérmenes tienen espíritu y consideran que las epidemias son un castigo de la naturaleza cuando los seres humanos han ofendido el mundo espiritual. Las medicinas, tanto las plantas como las mismas piedras, tienen también su propio espíritu. Nusu, importante espíritu creativo, puede ser contactado por los chamanes en sus sueños y pedirle consejo. Según el modelo de los kunas, la sociedad está obligada a facilitar servicios curativos a la comunidad, así como lugares tranquilos donde recuperarse. Las familias deben apoyar el consejo de los chamanes a los pacientes. El pronóstico es favorable siempre y cuando la comunidad y la familia brinden su apoyo y el paciente siga los consejos del chamán. Creen que las personas están compuestas de 8 espíritus que residen en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo las manos, el corazón y la cabeza. El curandero espiritual debe tratar a los distintos espíritus de un modo diferente, ya que cada uno tiene su propio temperamento. Si el paciente fallece, por lo menos uno de sus espíritus va al cielo, a no ser que en vida haya cometido actos malvados. Se presta mucha atención a la prevención de la enfermedad y la desgracia. Si un nele cree que cierto sueño representa la premonición de una enfermedad, puede aconsejarle a su cliente que tome baños médicos a diario. Para este ritual, se colocan 50 lanzas talladas en madera de palmera negra en una canoa llena de agua. Además, se espolvorea el agua con serrín para limpiar los ojos del soñador. Si a lo largo del mes durante el que se realiza esta operación no ocurre ningún percance, se concluye que ha eludido la desgracia. Vamos a otro chamán, de nombre José Ríos. Los indios huicholes viven en las sierras mexicanas, principalmente en el estado de Nayarit. Allí se encuentra un pequeño pueblo llamado Colorín, donde vive José Ríos, también conocido como Matsuba, palabra huichole que significa pulso de energía.
Nacido poco antes de 1880, don José trabaja con éxito la tierra hasta que tuvo un accidente en el que perdió la mano derecha. Interpretó aquel suceso como una llamada al mundo espiritual y empezó un aprendizaje que duró 64 años. Conocí a don José en 1977, cuando vino a California a petición de cierta gente que, según él, deseaba hallar su propia vida por medio de la sabiduría huichole. Don José me dijo que había aprendido muchas lecciones de Tateguari, el abuelo fuego, y de Tayaupa, el padre sol. También me contó que con frecuencia había ido al bosque solo para consumir peyote, fruto de un cactus con propiedades psicotrópicas. A través del peyote había tenido acceso a Cuyumari, animal de poder identificado con el espíritu del pequeño ciervo. Este aliado le había ayudado a viajar por un largo túnel oscuro a fin de obtener nierica o visiones de lo que don José tenía que aprender para proseguir con su prolongada formación. Cuando oigáis las canciones sagradas de mis labios, no soy yo quien las canta, sino Cuyumari, quien me las susurra al oído, y yo os las transmito a vosotros. Él es quien nos enseña y nos muestra el camino. Así es como es, declaró don José. También afirmó que había un Cuyumari quien le había enseñado a curar a los enfermos, principalmente ofreciendo oraciones a los espíritus, succionando las impurezas del cuerpo del paciente y con el uso de sus flechas sagradas para equilibrar los campos de energía del paciente, radiaciones invisibles que, según se dice, rodean las partes vitales del cuerpo, tales como el corazón, los órganos sexuales, el estómago y el cerebro. Mis amigos y yo, sabiendo que a don José le encantaba la música y la diversión, en una ocasión le organizamos una fiesta. En plena celebración, don José frunció el entrecejo y se puso muy serio. Uno de mis huicholes está enferma, dijo. Debo regresar inmediatamente para ayudarla. Pero don José, exclamé, a estas horas no hay ningún vuelo a México. Y además, mañana por la mañana debe dar una conferencia. Usted no lo comprende, suspiró don José. Déjeme solo, agregó retirándose a un rincón donde permaneció sentado media hora mirando a la pared. He logrado ayudar a la mujer que estaba enferma, exclamó entonces. Ahora volvamos a la fiesta. Comprendí que había presenciado el vuelo mágico o experiencia extracorporal de un chamán. Don José también ha conducido ceremonias para poner fin a la sequía. Durante una de las visitas a California, la ceremonia huichole concluyó con una lluvia torrencial que puso fin a un periodo de sequía. Podían haberme avisado, comentó don José. Habría venido antes. Afirma que las ceremonias sagradas son necesarias para dar gracias al mundo de los espíritus por su bendición. Sin dichas celebraciones, los dioses podrían disgustarse y despreocuparse de los seres terrestres. Don José y otros practicantes espirituales huicholes realizaban frecuentes peregrinaciones al desierto de Wirikuta, en la altiplanicie central de México, donde crece el peyote. A veces, durante las ceremonias en las que ingiere peyote, don José pasa varios días y noches cantando, sentado en su uweni, o silla de chamán, a fin de que no se disperse el poder que se manifiesta. Para don José, las visiones que le proporciona el peyote sirven para diagnosticar la enfermedad del paciente y prescribir el tratamiento, que podrá consistir en hierbas, oraciones, ayuno o mandar al paciente al médico. Los huicholes tienen derecho a los cuidados que pueda ofrecerles la tribu y la obligación de cooperar con el chamán. Los pacientes de don José no solo deben recuperarse de sus enfermedades, sino que necesitan hallar su propia vida, descubriendo significado y alegría en sus actividades cotidianas, a fin de evitar una recaída. Y aquí paro en este viaje chamánico y mañana ya os propongo más chamanes, muchos más chamanes, en un viaje fascinante que nos va a llevar a este mundo mágico que siempre hemos tenido dentro. Un abrazo grande, hasta mañana.